en el Antiguo Testamento. Y voy a dar lectura al verso 1, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse sin dejar de bendecir y alabar al Señor. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Esta historia que está registrada en las Sagradas Escrituras es una historia que nos relata con mucha tristeza la decadencia espiritual que existía en ese momento. Esto ocurrió en el tiempo de los jueces, donde el sumo sacerdote era el hombre llamado Elí. Y habían más sacerdotes que eran los hijos de Elí que ministraban en la casa del Señor como sacerdotes, mientras que su padre era el sumo sacerdote, o sea, la máxima autoridad en el pueblo de Israel para los temas espirituales, para los temas de Dios. Y era una época oscura, porque según nos dice la Escritura aquí, que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Cuando la Biblia señala que la palabra de Dios escaseaba, es así como que Dios está callado, ¿no? La palabra de Dios está, porque Elí era el pastor de esa época. Él ministraba la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios como Biblia, por llamarlo así, estaba presente. Se hablaba de la palabra de Dios. Pero cuando dice que escaseaba, es que Dios guardaba silencio. Todos sabemos que Dios nos habla a través de su palabra, pero nos habla a través de su palabra por inspiración del Espíritu Santo. Si no hay la inspiración del Espíritu Santo, pues simplemente se va a dar la palabra, pero no hay ningún efecto. No hay nada contundente para el alma, no llena el espíritu. Dios no nos habla. Simplemente tenemos un conocimiento que es para un mejor vivir, para tener sabiduría, como dice Salomón en el libro de los Proverbios, para tener juicio, equidad, pero Dios no nos está hablando a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra vida. Y lo que hace hermoso un culto, independientemente de la alabanza, la adoración que se haga o se realice, es que Dios trate con nosotros, es que Dios hable a nuestro corazón, nos haga ver realmente cuál es su voluntad. Y miren cuántos años estaban estos hombres ministrando en el templo y la palabra de Dios escaseaba. O sea, no había palabra, era como que Dios estaba callado. Y la única razón por la cual Dios estaba callado es porque Dios estaba desagradado. Porque es la única razón por la cual Dios se calla y no le habla a alguien o no le habla a su pueblo. Mantiene silencio. Y eso es muy peligroso. Entonces, estar callado, por poner un ejemplo, suena a algo que está mal. Si usted tiene esposa y su esposa de repente está callada, algo está pasando. Si el esposo guarda silencio y ya no se comporta de la misma manera, sino que está callado,
como que algo le afecta, pues algo le está afectando. Igual en cualquier persona, sea hijo, sea padre, sea hermano, si guarda silencio, algo no está bien. Así es Dios. Cuando Dios guarda silencio, algo no está bien. Puede realizarse el culto, podemos venir a la iglesia, podemos escuchar la predicación, podemos cumplir con todos los rituales o ceremonias que se exigen para adorar a Dios, pero Dios ha guardado silencio. Y aquí hay personas que por mucho tiempo Dios ha guardado silencio con ellos, a pesar de ser creyentes de años. Sin embargo, ya Dios no trata con ellos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo no hay un sueño revelador, no hay una visión, como dice que las visiones escaseaban. Ya no escuchan la voz de Dios en su corazón, ya no hay una experiencia. Todo es superficial, todo es un mecanismo, algo sistemático, pero que no tiene vida espiritual. Por la única razón de que Dios ha guardado silencio. Algo no está bien, de algo se ha desagradado Dios. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Por qué Dios guardaba silencio? Porque escaseaba la palabra. Porque Dios no tenía comunión con los que la ministraban. Dios no tenía comunión con Elí. Dios no tenía comunión con los hijos de Elí, que eran los sacerdotes después de Elí, y que eran los encargados de guiar al pueblo. Y como Dios no tenía comunión con ellos, pues de hecho, ¿qué palabra podían dar? ¿Qué manifestación de Dios? ¿Cómo Dios podía inspirarlos a ellos? ¿Cómo Dios podía revelarle la palabra? Es como cuando dice que el joven Samuel, que crecía, dice, en gracia con Dios, con la gente, dice que la palabra de Dios todavía no le había sido revelada al joven Samuel. Y no le había sido revelada porque no había palabra, porque no había inspiración, no estaba el Espíritu Santo, no había esa revelación de la palabra de Dios. Y por lo tanto la palabra escaseaba, la voz de Dios escaseaba, en otras palabras. No llegaba al corazón. Entonces la gente escuchaba, el pueblo de Israel que iba al tabernáculo, escuchaba, participaba de todos los rituales, pero salían igual. Dios no se agradaba ni de Elí ni de sus hijos. ¿Y cuál era la causa? ¿Por qué Dios no se agradaba de ellos? Primero, porque el sumo sacerdote Elí estaba ya viejo, él casi ya no estaba participando, pero sus hijos sí participaban. Y en el momento de que el pueblo traía su ofrenda a Dios, que era un animal sacrificado, cuando lo traían, el método en ese sacrificio que se hacía tanto para el ser redimidos, el ser perdonados, como también como una ofrenda a Dios, ellos traían sus animales, ellos cortaban el animal en pedazos, separaban la carne y la carne con su grosura la hacían hervir en un perol grande. Entonces cada israelita venía con un animal, podía ser un toro, podía ser un becerro, podía ser un carnero, podía ser un macho cabrío. Ellos traían el animal, lo cortaban, si era para ofrenda, lo cortaban, lo pelaban, separaban los huesos y la carne con su grasa la metían en un perol que estaba hirviendo allí de agua. Entonces venía el sacerdote
o enviaba a alguien el sacerdote y con un trinche, que nosotros conocemos como un tenedor grande, ellos metían, porque estaban cortando en pedazos la carne, ellos metían el garfio, el trinche, y la carne que sacaban, cualquiera que sea, esa parte era para el sacerdote. Era como que le correspondía esa parte al sacerdote, esa parte de esa ofrenda le correspondía al sacerdote. Y el resto era para Jehová Dios. Es decir, todo era para Jehová, pero Dios había destinado esa parte para el sacerdote. La parte que se obtenía al azar con ese garfio. Esa era la parte que la ley establecía y que Dios había concluido que se tenía que hacer. Pero ¿qué hacían los hijos de Elí, los sacerdotes? Los sacerdotes, antes de que metieran la carne en el perol, mandaban sus emisarios y decían: el sacerdote dice que él no quiere la carne sancochada, él quiere la carne cruda. Así que sepárenle la carne cruda para el sacerdote. Pero el pueblo decía: pero no, yo no puedo hacer eso, porque eso no es lo que corresponde en el sacrificio. La ofrenda es para Dios, y una vez sancochado el sacerdote puede meter el trinche y sacar la carne que quiera, y es para él, pero cruda no se la puedo dar porque eso no es el sacrificio, pues no es correcto. Entonces ellos decían: pues tienes que dársela, o de lo contrario te lo quitamos a la fuerza. Entonces, como era el sacerdote, orden del sacerdote, la gente le daba la carne cruda. ¿Y por qué el sacerdote exigía la carne cruda? Porque para él era más fácil, en un tema comercial, vender esa carne cruda que venderla cocinada. Así que era una cuestión de comercio. Era una cuestión que se tenía que hacer así, porque eso favorecía económicamente al sacerdote. El sacerdote, violando la ley, estaba robando. ¿Y a quién estaba robando? Le estaba robando a Dios. Porque esa carne era una ofrenda para Dios. Y el sacerdote estaba robando, porque no estaba siguiendo los mecanismos que Dios había establecido en esa ofrenda de carne. Entonces Dios se desagradaba de esa acción, porque el sacerdote, en base a sus propios intereses, con el deseo de tener dinero o tener más cosas, él quería comerciar con las cosas que le pertenecían a Dios. Porque eso no le pertenecía a él de esa manera, le pertenecía a Dios. Toda persona que tiene esa intención, porque Dios ha establecido un mecanismo en lo que corresponde a darle a Dios. Y cuando uno establece su propio criterio y dice: no, pues yo no lo voy a hacer como se enseña, yo lo voy a hacer de otra manera. ¿Por qué? Porque yo no quiero dar esa cantidad, porque yo quiero tomar esta parte, porque a mí me parece que así es mejor. Pero aquí no se trata de que a usted o a mí me parezca algo. Aquí se trata de lo que Dios ha establecido. Y cualquiera que mete la mano haciendo cosas diferentes a las que Dios ha establecido, le está robando a Dios y le acarrea maldición. Estos hombres, en primer lugar, le robaban a Dios, porque esa ofrenda no era para ellos, era para Dios. Y la forma en que ellos tenían que tomar de esa ofrenda que Dios les daba era de la forma que Dios lo había establecido, no como ellos querían ni como ellos pensaban. Y era tomando del caldero el pedazo de carne que le tocara. Eso era lo que le correspondía, así Dios lo había destinado. En segundo plano, estos sacerdotes se acostaban con las mujeres en el mismo templo.
en el tabernáculo de Dios. Ellos tomaban mujeres y se acostaban con ellas. O sea, no había temor de Dios en ellos. Y esto llegó a indignar tanto a Dios que Dios decidió matarlos, decidió cortarles la vida. Y entonces Dios esperaba que el sumo sacerdote Elí tuviera un acto de corrección a sus hijos, que él pusiera freno a todo ese desenfreno que tenían los hijos y que hacían pecar a Israel. Entonces, Elí escuchaba que la gente comentaba que mira cómo es posible, se están acostando con las mujeres del templo, eso no puede ser. Y Elí llamaba a sus hijos y simplemente les refería lo que había escuchado, pero no les daba ninguna sanción. Él no les decía, bueno, ¿saben una cosa? Ustedes ya no pueden ministrar. Ustedes ya tienen que hacerse un lado porque esto es grave ante los ojos de Dios. Elí no estaba actuando con esa mirada y con esa espiritualidad porque Elí había perdido la espiritualidad. Y la había perdido por una razón muy simple. Dios estaba callado. Dios no hablaba. Y cuando Dios no le habla a alguien, cuando Dios no trata con alguien, la vida espiritual decae. La vida espiritual en uno se hace nada. Y entonces comenzamos a analizar todo carnalmente, mundanamente, como piensan los hombres. Y queremos administrar las cosas de Dios como lo hacen los hombres con sus empresas. Queremos guiar las cosas de Dios como lo guía cualquier persona con cierta inteligencia, con cierta sabiduría humana. Y así no funciona. Porque Dios ha establecido todo lo que le corresponde a Él. Él ha trazado el mecanismo, Él ha trazado su palabra, Él ha trazado la forma. No se puede alterar. Bendito sea el nombre del Señor. Por muy buenas ideas que usted tenga o yo tenga, por mucho que nosotros querramos hacer las cosas que a nuestro parecer son mejores, que de acuerdo a la reunión que ha tenido la junta directiva o que han tenido el grupo tal o los hermanos tal, vamos a realizar esto y vamos a realizar. Así no funciona, hermano. Funciona como Dios ha trazado. Y la forma en que Dios ha trazado las cosas son simples, no son complicadas. Son simples. El culto a Dios está trazado por Dios de una manera simple. La palabra de Dios tiene que ser predicada con inspiración, con revelación de la palabra. Que nosotros podamos salir de aquí compungidos. Que esa palabra nos toque, nos remueva, nos haga arrepentirnos, nos haga llorar. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y eso es tan simple y al mismo tiempo tan profundo. Cuando nosotros queremos hacer las cosas de otra manera y queremos establecer cultos diferentes, conforme al mundo, aquí con bastante humo acá, y tocando como rockeros, y gritando y haciendo cosas que no llenan, solo emocionan, hacen gritar, pero no llena. Eso no causa nada. Ese es un espectáculo y nada más. Dios no quiere un espectáculo, Dios quiere un culto. Amén, hermanos. Dios quiere adoración. Dios quiere alabanza a Él de corazón. Que la gente tenga un culto racional, con entendimiento. Eso es lo que Dios quiere. Pero los seres humanos, cuando estamos desconectados, no entendemos. Se cumple lo que dice la Biblia. El Dios de este siglo, con minúscula Dios, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, para que no resplandezca la voluntad de Dios.
Cuando uno está desconectado de Dios, uno cree que las cosas se tienen que hacer como uno piensa, porque estás desconectado, porque no entiende las cosas que son del Espíritu, porque el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual, mientras que el carnal no entiende lo que es del Espíritu de Dios. No lo puede entender y no lo puede practicar porque no es su ambiente, no está involucrado así. Bendito el Señor. Entonces, esta gente robaba, esta gente fornicaba dentro del templo y el padre no tomaba ninguna acción, ninguna medida drástica contra él. Y eso es triste. Es triste porque la Biblia nos revela que se puede estar en un templo como estaban ellos. ¿Había templo? Sí había templo. ¿Había pastor? Sí había pastor. Daban la palabra de Dios y la daban, pero no había inspiración, Dios no hablaba. ¿Tenían adoración? Sí. ¿Tenían sacrificios? Lo tenían. ¿Tenían ofrendas a Dios? Sí, lo tenían. Todo eso había. Pero Dios no estaba. Dios no se manifestaba. Y la condición espiritual de las personas iba empeorando, iba decayendo más y más. Entonces, eso es lo que hoy encontramos. Encontramos religión, un montón de gente con religiones. Encontramos templos de todo tamaño, de todo tipo, al gusto de cada uno. Encontramos pastores con diferentes doctrinas, enseñanzas y formas de predicar. Los hay a montones, los hay por la internet, los hay en vivo. Usted lo puede encontrar donde quiera. Usted puede ser miembro de una iglesia por años y ser parte de la iglesia ocupando un cargo, teniendo una responsabilidad, participando en la música, participando en el cántico, participando como diácono, diaconisa, como presidentes de grupo, qué sé yo. Y usted cumple con todo eso. Y puede ser que Dios no esté con usted hace mucho tiempo. Y su condición va empeorando, al grado de que empieza a robarle a Dios. Y usted piensa que eso no es importante. Al grado de que empieza usted a caer en inmoralidad sexual, a fornicar, a adulterar ocultamente, y usted lo ve como que no pasa nada. No es importante. Bendito el Señor. Y entonces tenemos una congregación donde hay todo tipo de maldad, de impiedad, porque dice que los hijos de Elí eran impíos. O sea, no tenían piedad, eran no piadosos. Eran gente pecadora. Pero sin embargo eran parte de la iglesia y ministraban. Sin embargo, Dios no se agradaba de ellos. Y Dios es un Dios tolerante, es un Dios paciente, es un Dios de oportunidad, es un Dios de misericordia. Pero por otro lado, Dios tiene un límite. Dios decidió quitarle la vida a esos dos sacerdotes, incluido a Elí. Dios dijo, hasta aquí se quedó la cosa, hasta aquí acabó. Apareció Samuel, que también era un joven que participaba de los cultos. ¿Pero de qué cultos? De cultos vacíos, de cultos donde no estaba la voz de Dios. Samuel era un muchacho muy obediente, muy entregado. Él no había conocido a Dios. Él creía en Dios como los demás y participaba del culto a Dios, a pesar de que él no vivía como vivían los hijos de Elí. Él era todavía un niño, fue creciendo y él era un muchacho piadoso, un muchacho bueno. Pero
estaba en la misma condición que los demás, en un lugar donde Dios no hablaba. Pero como él buscaba a Dios, como él había sido entregado por su madre, Ana, que era estéril y que le pidió a Dios un hijo y le dijo: si tú me das un hijo varón, yo te lo entregaré a ti, Señor, le dijo Ana. Y Dios le dio a Samuel. Y cuando ya fue destetado, que ya no necesitaba del pecho materno, lo llevó al templo y lo dejó y dijo: yo le dije a Dios, le prometí que si él me daba un hijo, yo le iba a entregar al templo. Y aquí está, y lo dejó en el templo. Y cada año Ana, su madre, iba a visitarlo trayéndole ropas nuevas. Me llama mucho la atención la ropa de Samuel, porque dice que era un éfod. Y el éfod solo lo usaban los sacerdotes. Pero su madre le hacía un éfod, como ya diciendo: mi hijo ya es un sacerdote, él va a ser un sacerdote. A pesar de que todavía no lo era, pero ya estaba en el templo. Y él, siendo un buen muchacho, obediente, sujeto, sumiso, vivía en las mismas condiciones de que no recibía la palabra de Dios. Por eso que dice que a Samuel la palabra de Dios todavía no le había sido revelada. Entonces, él estaba allí, pero Dios ya lo había separado. Ya Dios lo tenía en cuenta, porque Dios tiene en cuenta aquellos que quieren agradar a Dios, aquellos que aman a Dios, aquellos que desean obedecer a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Él no se corrompió, se mantuvo. Y cuando era un jovencito, por primera vez, Dios le habló. Y lo llamó por su nombre. Estando de noche, Dios le dice: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel pensaba que Elí, el sumo sacerdote, lo estaba llamando. Y corrió y preguntó que si lo había llamado. Y Elí le dijo: yo no te he llamado, ve y acuéstate. Volvió a irse Samuel, se acostó y otra vez vino la voz: Samuel, Samuel. Volvió a levantarse el niño y corrió nuevamente: Señor, tú me has llamado. Y entonces Elí entendió que Dios estaba llamando al niño. Y entonces Elí le dice a Samuel: hijo, si vuelves a escuchar la voz, porque yo no te he llamado, pero si vuelves a escuchar la voz, tú responde: heme aquí, Señor, tu siervo oye. Nada más. Y aquel muchacho pues se fue de nuevo. Y por tercera vez, la voz del Señor: Samuel, Samuel. Y Samuel le responde: heme aquí, Señor, tu siervo oye. Y Dios comienza a relatarle a este muchacho todo lo que iba a venir sobre la casa de Elí. Todo lo que iba a venir. Elí, el sumo sacerdote, sabía que Dios le iba a hablar a ese muchacho. Elí sabía que hace mucho tiempo que Dios no hablaba. Pero ahora Dios está hablando, pero no le está hablando a Elí, ni le está hablando al pueblo, ni le está hablando a los demás sacerdotes. Le está hablando a un muchacho, a un niño, un adolescente. Y Elí sabía que Dios le estaba hablando a ese muchacho. Y él estaba inquieto porque quería saber qué era lo que Dios le estaba diciendo. Al otro día, Samuel se presenta delante de Elí y Elí le dice: Dios te ha hablado anoche. Quiero que me cuentes todos en detalle, todo lo que te ha dicho, y no me encubras nada, le dice Elí. Samuel no quería decirle, porque lo que Dios le había dicho a Samuel era muy grave para Elí. Era algo terrible.
Y Samuel no le quería decir. Si nosotros analizamos el capítulo 2 de Primera de Samuel, bendito el nombre del Señor, versículo 30 en adelante, miremos y analicemos las cosas terribles que iban a venir sobre Elí y su casa. Dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso fue lo que Dios le dijo a Elí. Tú y tu casa andarán delante de mí perpetuamente. Y perpetuamente significaba que nunca iba a faltar un varón en la casa de Elí y que la descendencia iban a servir a Dios, iban a ministrar las cosas de Dios. Pero sin embargo dice el otro verso, en el mismo verso, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal cosa haga. Bendito el nombre del Señor. Dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. O sea, lo que le está diciendo, todos los que nazcan, toda tu descendencia morirá joven. Yo les cortaré la vida, ellos no llegarán a la ancianidad. Jóvenes morirán. Y entonces, mientras que Israel está colmado de bienes, en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Verso 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Qué terrible, ¿no? El hijo tuyo que yo no corte, que sobreviva, será para causarte llanto y dolor a ti. Será como una espina, como un cuchillo atravesado en tu corazón, tu propio hijo. Dice, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y le será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, los dos sacerdotes que robaban la ofrenda y que se acostaban con las mujeres. Dice, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, tus hijos vendrán como mendigos a buscar a este sacerdote que yo pondré, que será fiel a mí y a mi casa. Ellos vendrán buscando un trabajo, te pedirán un trabajo y dirán, dame un ministerio, dame un trabajo para que yo pueda comer un bocado de pan, ganarme algo. A esa condición redujo Dios toda la felicidad y todo el gozo que un hombre puede alcanzar o aspira a alcanzar en la vida. Dios le restringió toda felicidad a este hombre llamado Elí. Y hay una razón. Cuando Samuel le cuenta a Elí todo lo que va a pasar, Elí, lejos de caer postrado, lejos de caer humillado y pedir perdón a Dios y suplicar misericordia,
él tuvo una expresión que deja mucho que desear. Simple y llanamente dijo: Jehová es, que haga lo que quiera. Bueno, como Él es Dios, Él sabrá lo que hace. Algo así. No consideró lo grave de su situación. No consideró el peligro en el que estaba. Tampoco le importó lo que iba a ocurrir a su descendencia. Simplemente dijo: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Y nada más. Y esta fue la gota que derramó la copa. Esas palabras de Elí demostraron su verdadera condición espiritual, la dureza de su corazón, su mala condición. Cuando una persona tiene una mala condición, no atiende a la exhortación, no escucha, no quiere escuchar la exhortación, no le importa lo que diga la gente, ni lo que Dios incluso le pueda decir. Ya su vida está desenfrenada. Ya su vida no va a dar marcha atrás. Va a seguir en lo que está. Y no le importa ya. ¿Cómo puede un creyente, una persona conocedora de Dios por tantos años, conocedora de la palabra de Dios, llegar a ese nivel de dureza? ¿Cómo puede llegar a ese nivel de incredulidad a la voz de Dios? No le importó. Por eso es que Dios cumplió lo que dijo. Porque si Elí hubiera tomado una actitud diferente, Dios lo hubiera librado a Elí. Dios tal vez hubiera matado a sus hijos, pero Elí hubiera sido librado. Pero las palabras de Elí sentenciaron su futuro. Elí también murió desnucado cuando se apropiaron del arca del pacto y él se enteró, dice que se cayó para atrás y se desnucó, se rompió el cuello y murió. Una muerte terrible, fatal. Dios le había prometido a Elí, el sumo sacerdote, que si él era fiel, Dios iba a bendecirlo a él y a toda su casa. Dios iba a bendecir a sus hijos. Dios iba a estar con él y con toda su familia. Pero Elí no entendió. Elí, el amor de padre, pudo más que el amor a Dios. Y hoy lo vemos, ¿no? Hoy vemos cómo la gente ha decaído espiritualmente a tal grado de que la familia a veces tiene más fuerza de voz que el mismo Dios. Y los hombres llamados cristianos hoy en día favorecen más a la voz de su familia que a la voz de Dios. Porque ellos no quieren perder la familia, porque ellos quieren consentir a la familia. Sea la mujer, sean los hijos, sea el marido, sean los padres, quieren consentir. Porque ellos tienen una manera de ser, una manera de pensar, una manera de fe, una manera de obrar en las cosas de Dios. Ellos creen que su forma, como ellos piensan o como ellos creen, porque se creen muy eruditos, pero no son espirituales. Pero ellos creen que la forma que han asumido de vida espiritual, esa es la forma de la cual nunca van a cambiar porque ellos son así. Y eso tiene que seguir así. No entienden a Dios, no lo pueden oír. Dios ha guardado silencio para ellos, precisamente por esa dureza. Dios
observa desde el cielo. Dios no actúa como nosotros. Nosotros reaccionamos y castigamos. No, Dios guarda silencio, pero Dios te observa. Dios te mira, Él está observando lo que tú estás haciendo, el desenfreno en que estás, la forma de vida que llevas, los robos, las mentiras, la inmoralidad. Todo eso Dios lo está observando. A Dios no le podemos engañar. Dios todo lo sabe. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y entonces en las congregaciones conformadas por diferentes tipos de familia, diferentes niveles, diferentes formas de pensar, cada familia ha optado por vivir como mejor le parece. No existe una unidad en el sentido espiritual. O sea, no existe el mismo temor de Dios, sino que cada uno con su familia ha decidido vivir como mejor creen conveniente. Y para ellos eso está correcto. Así es. Bueno, si la otra familia quiere vivir de otra manera, esa es la otra familia. Nosotros somos diferentes. Nosotros hacemos así, nosotros hacemos así. Si nosotros queremos, vamos al culto. Si no, no queremos, no vamos. Si nosotros queremos, damos. Si no, no damos. Si nosotros queremos, oramos. Y nadie tiene que meterse. Pero se supone, hermano, que cuando la Biblia dice que nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, pues Cristo es la cabeza. Y Cristo direcciona el cuerpo. Cuando la cabeza dice hacia allá, todo el cuerpo va hacia allá. No es que una pierna, no, yo me voy para atrás, no, pero vamos, ¿qué pasa contigo? Dios dirige el cuerpo. Aquí no hay de que, no, mi familia y yo somos de esta forma. Mi familia y yo somos de esta otra forma. Tú entenderás así, yo entiendo de otra manera. No hay dos tipos de entendimiento. No hay dos tipos de fe. No hay dos maneras de vivir diferentes. Todos tenemos que vivir como Dios ha ordenado, como Dios quiere, como Dios lo ha establecido. Alabado sea el nombre del Señor. Porque es Dios dirigiendo, no nosotros. La cola no dirige al perro. El perro mueve la cola. Pero cuando nosotros hemos perdido el horizonte de Dios, cuando nosotros hemos dejado de oír la voz de Dios en nuestra alma, en nuestra vida, nos oscurecemos. Perdemos el entendimiento. Y comenzamos a pensar y a razonar equivocadamente. Y entonces creemos que tenemos la razón, que sabemos más, que nosotros sabemos. Es como el hijo que piensa que sabe más que su padre. Podrá saber más en el sentido académico, pero no en los temas de la experiencia de la vida y de los peligros que su padre ya cruzó y que él todavía no ha cruzado. De eso no sabe nada. Es como cuando analizamos las cosas espiritualmente y decimos, bueno, un hombre puede alcanzar títulos, puede alcanzar carreras, puede llegar a ser profesional en una u otra materia. Muy bien, y gracias a Dios por ello. No estoy en contra de eso, al contrario. Dios bendiga a los hermanos que prosperan académicamente y que son profesionales. Pero sin embargo, pueden ser buenos profesionales y ser pero muy ignorantes de Dios. Buenos profesionales pero totalmente ignorantes de las cosas de Dios. Algunos dirán, pero yo no soy ningún ignorante porque yo leo la Biblia, yo voy al templo, yo le canto a Dios, es más, hasta le he compuesto una canción.
No. Ese es tu parecer. Es como el que dice, yo creo en Dios a mi manera. Es como el que dice, yo no necesito ir a un templo para buscar a Dios. Dios está en todas partes. Yo puedo prender el internet, escucho un predicador y ya. Yo hago el culto en mi casa, no necesito hacer culto en la iglesia. ¿Para qué voy a ir? Si yo puedo hacer culto acá, Dios también está acá con nosotros. Pero ese es tu parecer. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y porque Dios ha establecido un lugar. Entonces, los pareceres nuestros están presentes, ¿por qué razón? Por la razón de que no somos espirituales. Entonces, no nos sujetamos al modelo de Dios, sino a nuestro propio modelo, a nuestra propia forma. Y podemos estar en una congregación a nuestra manera, con nuestro modelo, nuestra forma de vivir, y no conocer a Dios. No conocer a Dios. Samuel no conocía a Dios, dice, hasta que Dios le habló, hasta que Dios lo ungió, hasta que Dios lo levantó como sacerdote, profeta y juez. Pero cuando era niño, cuando Dios todavía no le hablaba, él no conocía a Dios, a pesar de que escuchaba las enseñanzas, a pesar de que estaba en los cultos, a pesar de que participaba de todos los rituales, él no conocía a Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermanos. Hay un montón de gente que está reunida en un lugar, pero no conoce a Dios. Tiene la ley, tiene la palabra, pero no lo conoce. Conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Y eso es fatal. ¿Por qué? Porque la única manera que nosotros podamos ser buenos cristianos es conociendo a Dios. Si no conocemos a Dios en esa experiencia real, personal, ¿cómo vamos a ser cristianos? Esa es la realidad de la gente cuando dice, pastor, no sé, no puedo dejar de pecar, no puedo. Que no le conoces. Tu comunión con Dios es mental. Tú quieres con tu razonamiento, con tu manera de pensar, crees que conoces a Dios, no conoces a Dios. Estás como la gente que Pablo visitó en Atenas, que tenían todo tipo de altares y de dioses, ¿no? Y ahí había un letrero en un altar que decía, al Dios no conocido. Entonces ellos decían, no se vaya a enojar algún Dios que no lo hemos puesto, nos hemos olvidado de alguien, entonces mejor ponemos al Dios no conocido para que si falta alguien, si alguien se nos pasó, ahí está. Y cuando Pablo les habló a los atenienses, les dijo, varones atenienses, en todo veo que sois muy religiosos, porque caminando por sus calles y viendo sus altares, he notado que también hay un altar que dice al Dios no conocido. A ese Dios que ustedes no conocen, yo les vengo a hablar para que lo conozcan. Todo tipo de dioses, pero no conocían al verdadero Dios. No conocían al verdadero Dios. Y así pasa hoy. Todo tipo de culto, todo tipo de ensayo, todo tipo de participación en la iglesia, pero no conocen a Dios. Sus vidas espirituales están quebradas. Sus vidas espirituales están por los suelos. El pecado prima, reina en sus corazones. No conocen a Dios. ¿Cuántos años Israel vivió bajo la administración de Elí y de sus hijos y no conocieron a Dios durante todos esos años? Hasta que apareció Samuel. Hasta que Dios levantó a Samuel. Y entonces las cosas cambiaron.
La gente no solamente escuchaba un sermón, la gente reflexionaba. El Espíritu Santo le hacía entender. Y ellos comprendieron que estaban equivocados, que estaban mal. Todo el pueblo se humilló. Es cuando Dios levantó a Jeremías y le dijo: antes de que nacieras, cuando estabas en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Es decir, antes de que Jeremías nazca, ya Dios estaba hablando de Jeremías, que Jeremías iba a venir, y le estaba hablando, estaba preparando a las naciones, tal como se lo está diciendo. Cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te vi, te di por profeta a las naciones. Bendito el nombre del Señor. Dios preparó el camino para Jeremías. Y cuando Jeremías aparece, Jeremías fue un gran profeta. Las naciones ya estaban esperándolo. Porque es Dios quien mueve las cosas. Es Dios quien hace las cosas, no nosotros. No era Jeremías, era Dios preparando el camino, preparando todo. Es como cuando el Señor envió a Juan el Bautista: id y preparad, aparejad el camino del Señor. Yo soy la voz, dijo Juan el Bautista, de uno que clama en el desierto. Ya Juan el Bautista estaba anunciando al Salvador. Yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás mío, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya Juan el Bautista anunciaba, el Espíritu Santo anunciaba. Dios es el que prepara el camino, Dios es el que ejerce su voluntad. Va preparando las cosas para cosas grandes. Cuando Dios quiere usar tu vida, Dios ya va preparando el camino. Cuando Dios se agrada de ti, ya Dios va preparando el camino para cosas grandes para tu vida. ¡Gloria a Dios! Es Dios el que hace, no nosotros. Es Dios. Primero es Dios. Nosotros simplemente hacemos su voluntad. Pero el que ha fijado las cosas, el que ha establecido el destino, el que ha puesto la visión para que se ejecuten cosas, es Dios. Y entonces cuando Dios se agrada de alguien, lo coloca en el lugar perfecto para que ejerza la voluntad de Dios. Dios lo hizo con Elí. Elí era un buen hombre, era un buen sacerdote, llegó a ser el sumo sacerdote. Y Dios estaba con Elí, hasta que Elí perdió su comunión, se descuidó, y los hijos comenzaron a hacer lo que le daba la gana, y él no les ponía estorbo. Él no frenaba a sus hijos. Sus hijos vivían como les daba la gana y ellos consentían y se alegraban. Fiestaban junto con sus hijos y aplaudían la maldad y el pecado de sus hijos. Y Dios se desagradó de Elí y le dio la oportunidad de retractarse, de arrepentirse. Le dio la oportunidad. Porque a través de ese niño llamado Samuel, le dio a conocer lo que le iba a venir. Elí pensó de que ya estaba viejo, ya prácticamente cumplido con mi ministerio, ya no hay más nada que hacer, solo estoy esperando que llegue mi día de morir y se acabó. Pero, hermano, jamás Dios pone a una persona con un cargo como el que le dio a Elí para que ese hombre diga: bueno, estoy esperando nada más morirme. O sea, hay un propósito que se cumple hasta el final. Hasta el final. Y el único que determina cuándo nos vamos es Dios.
Y el día que Dios nos lleve, Él nos va a poner a alguien en reemplazo. Pero nosotros no nos podemos cruzar de brazos y bueno, yo ya tantos años he trabajado, ya no, ya quedé ya. Está sentenciado. Elí se descuidó, apoyó a sus hijos en sus maldades, se hizo uno con ellos porque los consintió. Miren, hermanos, a veces la vida nos presenta situaciones donde tenemos que escoger. A veces lo que tenemos que escoger es la más difícil. A veces lo correcto es lo más difícil. Porque escoger lo correcto a veces nos trae mucha pérdida. Podemos perder muchas cosas que nosotros queremos, que nosotros anhelamos o que nosotros nos hemos acostumbrado. Es como cuando se le predica la palabra a alguien y dice, sí, pero a mí me gusta todavía pues bailar, a mí me gustan las fiestas, yo tengo mis amigos, mis amigas, o sea, tendría que dejar esa vida. Lo ves así porque no conoces a Dios. Porque tienes a Dios solamente en tu mente. Crees que la religión es la que te está llamando a que tú vivas diferente. La religión. No, yo tengo mi religión. La gente no lo entiende. Y por lo tanto no toman el camino correcto. Se quedan donde están porque están adaptados a esa vida. Están acostumbrados a esa vida. Les gusta esa vida. Y no la van a dejar por nada. Los hijos de Elí no iban a abandonar esa vida, fornicando con las mujeres, robándole a la gente. No iban a dejar esa vida. Estaban adaptados, acostumbrados así. Así era su forma. Cada uno ha escogido su forma de vida, hermano. Usted puede estar en la iglesia y aparentemente parece ser una persona buena y espiritual, pero en realidad usted ha escogido su forma de vida. Y la mayoría ha escogido mal. Y Dios lo ve desde el cielo. A cada uno de nosotros Dios nos observa. Y si nosotros no tomamos una medida urgente, si nosotros no arreglamos las cosas, pues entonces lo que viene es fatal. Y no nos damos cuenta de eso. Creemos que todo va a seguir normal como siempre. No va a seguir normal. Cuando aparece de repente la tragedia, ahí reaccionamos. Pero Dios advirtiendo, ponte en la línea, arrepiéntete, endereza tus pasos, haz caso a la palabra de Dios, a la voz de Dios. No, a mí todo me va bien. Yo estoy contento, a mí me va bien, Dios me bendice. Estoy sano, no hay problemas. Pero con Dios, ¿cómo es la cosa? Estás en pecados y sabes que estás en pecado, pero no lo quieren reconocer. Y entonces siguen en la iglesia normal como si nada pasara. Pero Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Mire, nosotros podemos en alguna forma, no sé, relajarnos con alguien, pero nunca con Dios. Nunca con Dios. Y miren, en ese mismo pasaje dice, de 1 Samuel, que usted o yo podemos tener un altercado con otro hombre y el juez va a solucionar el problema. Pero cuando pecas contra Dios, ningún juez va a resolver tu problema.
ese es un asunto muy particular, muy aparte. Con Dios las cosas son muy distintas. Por eso hay pecados de la carne y hay pecados del espíritu. Y los pecados del espíritu tienen que ver directamente con Dios, con las cosas de Dios, del cual muchas veces menospreciamos. Por eso, Elí, que aunque fue bueno en un tiempo, decayó y se unió al pecado de sus hijos. Y como dije, a veces elegimos mal, porque elegir lo correcto nos da pérdida. Perdemos la familia, perdemos la casa, perdemos esto, perdemos todo. Perdemos todo a veces. Pero ganamos al Señor. Ganamos su bendición, su respaldo. Cuando escogemos para agradar a los demás, perdemos a Dios, y perder a Dios es perderlo todo. Aunque aparentemente parezca que no. Aunque todo te vaya bien. A mí vienen hermanos. Pastor, sabe, he conseguido un trabajo, pero voy a trabajar toda la semana. No voy a poder venir a los cultos. Le digo, bueno, tú escoges, hijo. Tú escoges, hija. Teníamos una hermana. Y es verdad que pasaba momentos duros económicos. Es verdad. Yo era consciente de su situación. No se podía ayudarla a ella todo el tiempo, pero yo sabía de que estaba pasando por momentos duros. Hasta que consiguió un trabajo y me dice, pastor, yo he conseguido un trabajo, pero no voy a poder venir a la iglesia. No es la mejor decisión, le digo, hija. No es la mejor decisión. Tú puedes tomar esa decisión, pero no es la mejor. Pero depende de ti. Yo no puedo decirte no lo hagas o hazlo. Yo no puedo intervenir allí. Porque esa es una decisión donde tú tienes que entender con Dios cómo es el asunto. Y entró a su trabajo. La perdimos para siempre. La perdimos para siempre. Después vinieron 2, 3 más con la misma jarana. He encontrado un trabajo, pero ya no puedo. ¿Por qué ellos no pueden darle un lugar a Dios que le corresponde? Porque no son espirituales. Porque ellos razonan carnalmente, humanamente, y su familia igual. La familia le va a decir, no, hijo, entra a trabajar. Hija, entra a trabajar, ¿qué? Es tu vida, es tu necesidad. ¿Quién te va a dar? ¿Acaso el pastor te va a mantener? Entra. Pero ¿quiénes son los que le dicen eso? Los que no son espirituales. Los que no les interesa a Dios. Porque están mirando las cosas humanamente. Y cuando uno lo analiza humanamente, en la lógica humana, pues eso es. Hay que trabajar, porque ¿de dónde vamos a comer si no se trabaja? Pero ese es humanamente. Pero en la Biblia hay muchas promesas. Dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Clama a mí, yo te responderé. Dios promete bendecir nuestra vida. ¿Por qué no ocurre? Es que yo vengo clamando tanto tiempo. No eres espiritual. Tú no eres espiritual. Tú crees que una oración cambia todo. Es tu vida, es tu corazón. Dios ve tu corazón. Dios ve tu entrega. Dios ve si le amas realmente o no le amas. ¿De qué te sirve una oración si no lo amas? Pero no hay entendimiento porque no hay espiritualidad. Dios está callado, no le responde.
Y cuando Dios calla es porque Dios está desagradado de algo. Algo no le cuadra a Dios. Si yo como pastor imploro a Dios y Dios guarda silencio conmigo, tengo que preocuparme porque no puedo estar distante, no puedo mantener una relación donde Dios no me hable, donde Dios no se manifieste a mi vida. Yo tengo que sentir que estoy en comunión y Él conmigo. Si no, algo pasa, algo está mal. No funciona así. Pero los creyentes no lo entienden. Entonces escogen lo que ellos creen que le va a ser de provecho. Lo que ellos creen que va a serle de bendición. Y escogen eso, escogen lo material. Porque creen que eso le va a resolver la vida. Poco a poco, aparte que ya están medios muertos espiritualmente, se siguen muriendo más, se siguen secando, se siguen secando, se siguen secando. Y de repente se enamoran de una inconversa, de un inconverso. De repente fornican. De repente viven ya así, en esa vida, fornicando, mintiendo. De repente ya entra a un ambiente diferente, por agradar al jefe, por estar con el grupo de ellos. Y toda su vida se empieza a desmoronar totalmente. Entonces, de ese creyente que teníamos, que todavía guardaba el temor, la piedad, ahora tenemos pues un mundano más en el mundo, que fue evangélico, pero que ahora es un mundano, un pecador, como cualquier pecador. Así de simple. ¿Y de qué le valió su trabajo? ¿De qué le valió que ganara a todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le valió? Hasta que venga el día en que Dios hace el alto. Ahí es donde entonces lloramos. Ahí es donde entonces nosotros nos ponemos mal. Pero Dios es un Dios de amor. Nos da a todos la oportunidad de reaccionar. Mire, David fue un buen rey. Él fue un buen rey. Su corazón era conforme el corazón de Dios. Pero un día vio a una mujer y se enamoró de ella. Esta tenía a su marido. Y David la llamó y se acostó con ella. David no fue como José, que la mujer de Potifar quiso acostarse y al final él reacciona y sale huyendo. Y la mujer le arranca la ropa y se va desnudo corriendo. David no, David se acostó con ella. La hizo su mujer. Y pensó que era fácil engañar al marido de ella. Pensó que era fácil porque decir, bueno, salió embarazada y ahora, ¿qué hacemos? Pues nada, voy a llamar a tu marido que está allá en la guerra, lo voy a hacer que venga, lo voy a emborrachar y tú te vas a acostar con él para que él piense que ese hijo, que es mío, dice David, parezca que era de él. Y así nunca se va a dar cuenta y la vida continúa. Eso pensaba David en su mala condición. Porque así maquina el pecador. Pero David no sabía que ese hombre, esposo de esa mujer llamado Urías Eteo, era piadoso y devoto de Dios. Eso es lo que David no sabía. Era un hombre espiritual. Pero David lo llama al palacio, lo emborracha como había planificado. Lo emborrachó a Urías. Urías todo borracho que no podía ni caminar. Dice Urías, ahora llévenlo a su casa. Anda, acuéstate con tu mujer, disfruta, Urías, ya después te vas a la guerra de nuevo. Entra y Urías, me voy con mi mujer y se va. Pero en el camino Urías reacciona. Dice, perdóname, Señor, perdóname. Yo no puedo romper la ley. La ley decía que cuando Israel estaba en guerra,
no podían tener relaciones sexuales con la esposa porque estaban en guerra. Todos tenían que participar de la guerra. Perdóname, Señor, yo no puedo hacer eso. Y se fue a dormir con los soldados. Cuando David se enteró, lo llamó, volvió otra vez a querer que fuera y Urías no quería. Entonces David no le quedó más remedio que enviar una carta a su general que estaba en el campo de batalla y mandar a Urías, y en la carta decía: cuando empiece la pelea, manda a Urías al frente, y cuando la pelea arrecie, retrocedan todos y déjenlo solo. Miren hasta dónde llegó David. Y así fue. Los generales obedecían la voz del rey. Empezó la batalla, pusieron a Urías al frente, y cuando arreció la batalla, todos retrocedieron y lo dejaron. Quédate aquí, Urías, tú quédate aquí. Y se fueron. Y los enemigos vinieron y como anticucho lo agarraron. Lo atravesaron, lo mataron. Y ahora David estaba contento. Todo había salido como él lo había planeado. Ya no estaba Urías. Agarró a Betsabé, la mujer de Urías, la tomó como esposa. Y ahora ese hijo ya era de él. Hasta que vino el profeta Natán. Y cuando vino el profeta Natán, Natán le declara su pecado a David, para hacerla corta. Cuando David escucha que Dios se había desagradado de él, David no hace lo que hizo Elí. David no dijo: Jehová es, que haga lo que quiera, como dijo Elí. David cayó postrado y comenzó a llorar amargamente. Y cuando usted lee el Salmo 51, el Salmo 51 es la oración de David arrepentido. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, etcétera, etcétera. Y se arrepiente. Pero Dios decide que esa criatura muriera. Fue una situación muy triste para darnos cuenta, hermanos, de que nuestros pecados no quedan impunes. Nuestros pecados de todas maneras son castigados por Dios si nosotros no nos arrepentimos. Porque si te arrepientes, la Biblia dice que el Señor borra tus rebeliones, borra tus pecados. Y al borrar tus pecados ya no hay sanción sobre ellos, porque Dios te ha perdonado, ha borrado tus pecados. Pero si tú no te arrepientes y sigues en lo mismo, como dice la Biblia, que el que confiesa su pecado y se aparta. Si tú confiesas pero no te apartas, olvídate de que viene la consecuencia. Y no te vas a librar ni tú ni yo. Seremos hecho polvo. Por eso Dios nos habla, nos dirige su voz, nos exhorta. ¿Para qué? Para arrepentimiento, para que pidamos perdón, para que digamos: lo lamento, hice mal, te pido perdón, me humillo delante de tu presencia. Y cuando uno se humilla, cuando uno pide perdón y se aparta, las cosas cambian. Si Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Pedro se arrepintió y el Señor lo perdonó. Pedro lo negó, pero se arrepintió. ¿Y usted qué va a hacer, hermano y hermana? ¿Va a seguir con esa vida? ¿Va a continuar en el pecado? ¿Va a continuar en lo malo? ¿O va a hacer un alto?
O va a decir, no, yo voy a cambiar. Yo voy a pedirle perdón a Dios. Yo no voy a seguir en esta vida, no puedo. Yo no quiero la maldición ni para mi vida ni para mi hogar. Quiero la bendición de Dios. Si tú te arrepientes de tus pecados, la misericordia de Dios te alcanza y Él borrará todas tus rebeliones. Y a lo profundo de la mar sepultará tus pecados. Y como dice en el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Inclina tu rostro y cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios por ti. Porque nuestra vida, a la verdad dice que el espíritu anhela, quiere, pero la carne es débil. No actúes conforme a tu parecer. No te acostumbres a la vida que tú crees. Haz la voluntad de Dios. Sirve a Dios para que Dios siempre te bendiga. Y bendiga a tu familia y no se pierdan. ¿Cuántos creyentes, sus familias están perdidas? Pero parece como que no les interesara. Si hay alguien en esta hora que diga, pastor, ore por mí, levanta tu mano derecha ahí donde estás. Yo haré una oración por ti. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Dios bendiga esas manos, Dios te bendiga. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí mismo donde está, en su sitio. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Y dile al Señor, Señor, he escuchado tu palabra. Y quiero pedirte perdón. Porque yo sé que he hecho mal. Yo te fallé. Yo pequé. Yo hice cosas desagradables delante de ti. Perdóname. Ahora que he escuchado la palabra me doy cuenta que yo he hecho mi propio evangelio. Hago las cosas como a mí me parecen. Actúo como mejor creo conveniente. Y no me doy cuenta que tú eres el que diriges. Que tú eres el que estableces el camino. Yo no soy nada, Señor, ni valgo nada sin ti. Perdóname. Yo no quiero la maldición para mi familia ni para mí. Quiero tu bendición. Perdóname, Señor, de todos mis pecados. Me arrepiento de corazón. Lávame con tu sangre. Díselo con tus propias palabras. Yo voy a orar por ti. Toda la iglesia se pone de pie para que me ayude a orar por todos los hermanos que están de pie. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo sabe. Nada se esconde delante de tus ojos. Nuestras vidas están desnudas delante de ti. Tú ves nuestro corazón, nuestra alma, las intenciones de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Todo lo ves, todo lo sabes. Conoces nuestro caminar, conoces nuestros hábitos, conoces nuestros pecados, como también conoces nuestras virtudes. Pero tú eres Dios, a quien hay que temer, a quien hay que obedecer, a quien hay que seguir.
porque tú eres el soberano, no nosotros. Eres tú, Señor. Y yo te pido, Padre, con ese gran amor que tú siempre has demostrado, con esa gran misericordia que siempre has tenido para aquel que se humilla, que extiendas tu mano y perdones todo pecado, toda transgresión, perdona toda maldad que se haya cometido delante de tus ojos. Extiende tu mano de misericordia, quita toda maldición, Señor. Todo aquel que es sincero, que es sincera, que se humilla, todo aquel que ha dado lugar al pecado, todo aquel que ha participado del pecado, todo aquel que ha consentido al pecado, ten misericordia, Señor, y limpia, santifica, purifica. Haz que cada uno, Señor, sea hecho una nueva criatura para la gloria de tu nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguno está enfermo, Padre, en esa gran misericordia extiende tu mano, toca ese cuerpo enfermo, toca cada órgano dañado, toca cada cédula, Señor, que está dañada. Dios mío, en el nombre de Jesús, sánalos, Padre. Levántalo, Señor, perdona y levanta físicamente. Que tu gracia sea sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano y darle gracias a Dios y decirle: Señor, gracias? Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres grande, tú eres sublime. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablar a mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos.